Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Por primera vez en más de 50 años, la Organización de Estados Americanos, la OEA, va a realizar una misión de observación electoral a las elecciones en Estados Unidos. Y no es para menos. El candidato republicano Donald Trump ha causado un verdadero terremoto político al decir que las elecciones del 8 de noviembre van a ser fraudulentas. En un Twitter del 17 de octubre, Trump escribió que por supuesto, sus palabras, por supuesto que hay fraude en gran escala durante y antes del día de la votación. Y lo ha repetido varias veces. Incluso quieren tratar de manipular las elecciones en las urnas y créanme, esto está sucediendo mucho. Algunas veces oyes a estas personas, dicen que no está sucediendo nada. Las personas que han muerto hace 10 años todavía están votando. Los inmigrantes ilegales están votando. Quiero decir, ¿dónde están las calles esa inteligencia de algunos de esos políticos? Así que muchas ciudades son corruptas y el fraude electoral es muy común. El presidente Obama, la campaña de Hillary Clinton, el Centro Carter y los principales periódicos de Estados Unidos dicen que estas aseveraciones de Trump son un disparate. Entre otras cosas, dicen que cada estado tiene su propio organismo electoral y por lo tanto sería imposible alterar el resultado general. Y además, la mayoría de los estados bisagra, los que pueden ir para un lado o para el otro en estas elecciones, tienen gobernadores republicanos o funcionarios republicanos del partido de Trump a cargo del conteo de votos. Pero la gran pregunta, ¿podría haber irregularidades aquí y allá que pudieran alterar el resultado de la elección, como dice Trump? ¿O todo esto es porque Trump está tratando de justificar una posible derrota o desviar la atención pública del famoso video en que hacía comentarios groseros sobre las mujeres, como dicen los críticos de Trump? Hoy le vamos a preguntar todo esto y mucho más a la jefa de la misión electoral de la OEA en Estados Unidos, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Vamos a escuchar lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con voceros de ambas campañas. Por la campaña de Donald Trump vamos a tener con nosotros a Marely Cancio, ex delegada a la Convención Republicana y abogada internacional en el estado de la Florida. Y por la campaña de Hillary Clinton vamos a tener con nosotros al doctor Frank Mora, ex vicesecretario de Defensa adjunto de Estados Unidos durante el gobierno del presidente Obama. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el expresidente de México, Vicente Fox, uno de los políticos latinoamericanos que ha hablado más fuerte sobre esta campaña electoral en Estados Unidos. Les vamos a preguntar, entre otras cosas, sobre el último debate presidencial y sobre cómo ve, ahora que pasaron algunas semanitas, esa visita que tanto dio que hablar de Donald Trump al presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Bueno, empecemos con la entrevista a la jefa de la primera misión electoral de la OEA a unas elecciones en Estados Unidos, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Veamos. Expresidenta Laura Chinchilla, muchas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, ¿es la primera vez que la OEA va a observar, monitorear elecciones en Estados Unidos o es algo que se ha hecho antes? La OEA tiene más de 50 años de estar desplegando misiones electorales en todo el hemisferio, pero es esta la primera vez que las autoridades norteamericanas invitaron a la OEA a observar sus propias elecciones. ¿Por qué? ¿Hay miedo de que haya un fraude electoral o que una de las partes no reconozca el resultado? No lo interpretamos de esa manera, Andrés. Nos parece que fue un paso muy positivo cuando el representante de la OEA, el representante de Estados Unidos ante la OEA, nos cursó esta invitación. Un paso positivo porque en el fondo más bien expresaba dos cosas importantes. Una gran confianza en los mecanismos de monitoreo de la OEA. Es uno de los organismos de más reconocimiento mundial en este tipo de trabajos. Y en segundo término, el echar abajo una de las excusas que algunos países de nuestra región de América Latina utilizaban cada vez que se negaban a ser observados y era, bueno, si los Estados Unidos no lo hacen, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? De manera que más bien fue un gran espaldarazo al trabajo que ha venido haciendo la OEA en este tema. Concretamente, doctora Chinchilla, ¿cómo van a monitorear estas elecciones?
Bueno, ningún monitoreo, o más bien nosotros preferimos hablar de observación. Hay algunas diferencias en cuanto propiamente a lo que es monitorear o fiscalizar, pero la observación que vamos a realizar, al igual que en todos los países, no puede presumir observar todas las urnas electorales al unísono, eso sería imposible, de manera que vamos a escoger de 10 a 13, 14, 15 estados que sean representativos desde el punto de vista de grupos poblacionales, de ubicación geográfica, de representación partidaria y de diversidad en la forma en que organizan el voto electoral. Entonces tenemos desde grandes estados como Nueva York, como California, otros estados como Maryland, como Ohio, como Georgia, Pensilvania, en fin, hay varios estados en donde se va a estar desplegando la misión. Donald Trump, el candidato republicano, ya está advirtiendo, ya está diciendo que estas elecciones van a ser fraudulentas. ¿Hay indicios de que pueden ser amañadas? Bueno, hasta lo que en este momento hemos podido avanzar, conversaciones ya con representantes de organismos electorales de algunos estados y autoridades también nacionales, no podemos decir de que haya ningún indicio que haga presumir de un fraude, digamos, a escala nacional. Como cualquier proceso electoral, sobre la marcha surgen objeciones, y de manera que particularmente en los temas del registro de votantes han surgido objeciones, pero tanto de parte de demócratas como de republicanos, y hace parte, digamos, de lo que ha sido el patrón en otras elecciones. Y además lo que estamos viendo es que ante esas objeciones o apelaciones de procedimientos, pues la justicia, como lo es común en Estados Unidos, la justicia ordinaria ha entrado a resolver las mismas. Marily Cancio, una de las voceras de la campaña de Trump. Marily, la jefa de la primera misión de la OEA, observadora electoral en Estados Unidos, nos acaba de decir que ellos no han visto ninguna evidencia de un fraude que pudiera alterar el resultado de estas elecciones. ¿Por qué dicen ustedes que sí? Mira, sin duda ninguna vivimos en el país con el mejor sistema electoral del mundo, pero sí han habido más de 400 casos donde personas han sido convictas por fraude electoral. Como bien sabes, para decidir la elección presidencial es por votos electorales. Cada estado, tenemos como 2 estados bisagras. El estado de la Florida, donde yo vivo, es uno de ellos. En el año 2000, la elección presidencial hubo un reconteo cuando el señor Gore no aceptó la noche de las elecciones de que Bush hubiera ganado y se recontaron los votos uno por uno. Fue un proceso que fue hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Si hay un fraude electoral, 500 votos pueden decidir la presidencia de Estados Unidos y existen más de 4 millones de personas que están en este momento registradas que no tienen derecho al voto, o porque han fallecido o porque han cometido una felonía, un crimen que no le da derecho al voto. Entonces sí es algo que sí de verdad existe y cada día se suman más personas convictas a esa base de datos donde aparecen diferentes casos. Doctor Frank Mora, vocero de la campaña de Hillary Clinton, ¿su respuesta? Es que la realidad, Andrés, es que han habido varias organizaciones, centros de investigación, que han estudiado eso no solo durante los últimos años, décadas, y han demostrado repetidamente que no hay ninguna prueba de lo que ha dicho mi colega. Lo que está haciendo el señor Trump es distraer la realidad, que está en una campaña que es desastrosa, un insulto y una ofensa, no solo a los votantes, sino a la democracia de Estados Unidos, cuando él dice que él puede que no reconozca el resultado. Sería el primer presidente o el candidato que no quiere o no va a responder. Esas no fueron las palabras que usó. Vamos a hablar de eso después, pero ahora estamos hablando sobre las denuncias de que podría haber fraude electoral. Un estudio del Centro Pew dice que hay 1.8 millones de personas registradas que están muertas. Ahora, no dice, como dice Trump, que hayan votado o que vayan a votar, y mucho menos que vayan a votar demócrata. Pero, ¿qué dices, Frank Mora, sobre el argumento de Marily Cancio de que, supongamos de que estos estudios tienen razón y que no hay posibilidad de hacer fraude a gran escala, pero un fraudecito a pequeña escala en un estado como Florida o Ohio no podría alterar el resultado de la elección?
Mira, todo el registro tiene que ser actualizado, ¿no? Y eso es cierto en todos los estados. Pero lo que estamos hablando, y yo sé que quieres hablar de esto después, pero lo que estamos hablando es que este señor está hablando de un fraude en las ciudades. No está hablando solamente de actualizar los registros. Él está hablando de fraude que podría él no respetar y reconocer el resultado de la elección. Fundamentalmente de eso es lo que estamos hablando, Andrés. Y es no solo una ofensa al electorado, es una amenaza a la democracia de este país. No hay pruebas, reitero, no hay pruebas de ninguna agencia independiente que confirme lo que está diciendo la campaña de Trump. Antes de irnos a un corte, Maricancio, es un hecho. Las 400 personas que han sido convictas por fraude electoral es un hecho documentado. No son alegaciones, son hechos. Ahora, Maricancio, Donald Trump está sacando esta carta de la manga en el momento en que empieza a caer en las encuestas. No está abriendo el paraguas antes que llueva, no se está tratando de justificar de una posible derrota. No, para nada. Lo que estamos viendo todas las semanas, cada vez nos enteramos más de lo que pasa por detrás de la campaña de la señora Clinton. Cuando hemos visto vídeos, por ejemplo, de que están hablando de que ellos han pagado personas para incitar violencias en lugares de Trump. Hemos visto los emails del jefe de campaña de la señora Clinton, el señor Podesta, donde están hablando de que las personas voten con su licencia de conducir, bien sabiendo que en California los indocumentados pueden tener licencias de conducir. Antes de ir al corte, rápidamente, Frank Mora. Eso no es cierto, con todo respeto a mi colega, no es cierto. No está de eso en los emails del cual ella menciona. No está nada de eso. Es completamente y consistentemente distraer la atención, proyecto Veritas crear la duda. Es un video. Yo le dejé hablar y yo le tengo que hablar, por favor. Es la costumbre trumpista. No hay ninguna prueba de eso. Ellos quieren distraer, quieren crear incertidumbre para el propósito de crear crisis después de la elección. Como lo dice el mismo señor Trump. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con Laura Chinchilla, la expresidenta de Costa Rica y jefa de la primera misión de observación electoral de la OEA en la historia de la OEA en Estados Unidos. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Es la primera vez en la historia en que la OEA, la Organización de Estados Americanos, va a mandar una misión de observación electoral a Estados Unidos. Y estamos hablando con la jefa de esta misión de la OEA, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. En el bloque anterior, Chinchilla nos decía que hasta ahora no hay evidencias que indiquen la posibilidad de un fraude a gran escala en Estados Unidos, más allá de objeciones individuales en materia de registros de votantes que han surgido tanto de parte de demócratas como de parte de republicanos. Acto seguido le preguntamos cuán extendidas son esas objeciones, esas denuncias, si hay más o menos que en elecciones anteriores. Veamos lo que nos dijo. Digamos que son dentro del patrón que podríamos decir normal, es decir, el nivel de litigio propio de una sociedad que a nivel de los ciudadanos tiene un gran protagonismo y entonces está muy organizada y bueno, cuando hay decisiones en materia de inscripción de votantes, de cambio de modalidades o lo que sea, pues se tiende, digamos, a accionar. Pero, insisto, todo está dentro del patrón que se ha observado en otros momentos de otras elecciones. En términos generales, doctora Chinchilla, ¿cuán justas, cuán libres son estas elecciones en Estados Unidos, comparándolas, por ejemplo, con las elecciones en América Latina? Bueno, vamos a ver, Estados Unidos es una democracia consolidada, es una democracia que desde el punto de vista del respeto a estándares fundamentales o básicos, del respeto más bien al ejercicio del sufragio, es una sociedad que cumple con ellos, al igual que muchas de las latinoamericanas en este momento, pero sí es un sistema que pone retos a una misión como la OEA porque la forma en que se organiza el proceso electoral es sumamente diferente a la forma o a los procedimientos, los procesos que tienen lugar en el resto de las naciones latinoamericanas. Donald Trump dice que hay una conspiración en su contra. ¿Cierto o falso? Bueno, vamos a ver, no nos corresponde ya a nosotros calificar lo que parecieran en algunos momentos ser los mensajes
propiamente ya de campaña de los candidatos presidenciales. Ahora, si aquí, digamos, lo que se está pretendiendo sugerir es que se está fraguando un fraude a escala nacional, insisto, nosotros hasta ahora no tenemos indicios que hagan presumir eso. El sistema norteamericano, el sistema de los Estados Unidos, el sistema electoral de los Estados Unidos, tiene una condición muy particular que lo diferencia del resto de América Latina, y es que es un sistema hiperdescentralizado. Ahí no existen autoridades nacionales, no existen tan siquiera procedimientos estandarizados, o en materia, por ejemplo, de lo que es voto electrónico, no existen grandes bases de datos unificadas que faciliten lo que podría pensarse es un complot nacional. El sistema está muy, además, rodeado de muchos pesos contrapesos. Los ciudadanos tienen un protagonismo muy grande, de manera que tenemos a mucha gente observando. Los procedimientos son muy abiertos al escrutinio. Y además quiero destacar lo siguiente: la mayor parte de estados, y recordemos que las organizaciones a cargo del proceso electoral son de base local, son estatales, y algunas veces de los condados, en su mayoría está en manos de gobernadores republicanos. De manera que es muy difícil presumir que algo así pueda ocurrir. María Cancio, Donald Trump, tu candidato, dice que hay un complot nacional contra él, pero acabamos de escuchar a la jefa de la misión electoral de la OEA diciendo que Estados Unidos tiene elecciones hiper diversificadas, creo que es la palabra que usó ella, en que no hay un Consejo Nacional Electoral como en Venezuela, muchos otros países, no hay un organismo central. Cada estado cuenta sus propios votos, y la mayoría de los estados bisagra, que como tú decías, Ohio o Florida, están en manos de republicanos, que van a contar los votos. Entonces, ¿cómo pueden hablar de un fraude a escala nacional? Andrés, exactamente por tener bases de datos descentralizadas. Por ejemplo, una persona que fue convicta hace poco había votado en 3 estados. Entonces, el problema es ese, que como es tan descentralizado, es difícil saber una persona que está registrada en otros estados si está votando en uno o en otros lugares también. Yo creo que parte de lo que dice el señor Trump es que los medios están favoreciendo a su contrincante, del punto de vista de que cuando pasan cosas con su campaña que no son anunciadas, como el proyecto ese de Veritas, donde una persona con una cámara estuvo hablando, entrevistando a una persona que hace campaña para la señora Clinton, que estaban haciendo cosas indebidas. Rápidamente lo votaron, dijeron no, ese era un contratista independiente, no representa la campaña, pero es alguien que ha estado más de 300 veces en la Casa Blanca. Entonces, esas son las cosas de las cuales el señor Trump habla. Frank Mora, ¿su respuesta? Es verdad que tenemos unas elecciones muy descentralizadas, y más que eso es lo que evita el fraude, porque la decisión está localizada a nivel de condado o de distrito, y en muchos casos con una comisión donde hay representantes republicanos y hay representantes demócratas. Así que para el fraude a un nivel local es muy difícil en unas elecciones descentralizadas. Pero vuelvo a decir, cuando uno trata de crear duda sobre el proceso electoral en una democracia como Estados Unidos, Andrés, es una amenaza a la democracia, a las normas y a la tradición que hemos tenido en este país por 240 años. Nunca ningún candidato ha hecho lo que está haciendo el señor Trump. Y para mí yo creo que ese señor no es solo un peligro y una amenaza al Partido Republicano, él ha demostrado constantemente que es una amenaza al país. Y yo diría que la amenaza a este país, desafortunadamente, es la corrupción de los Clintons. Cualquier persona que haya actuado... Pero María Cancio, contestemos... de las instituciones, déjame hablar de las instituciones. No, contesta lo que acaba de decir, por favor, el doctor Mora, cuando decía de que es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un candidato se niega de antemano a aceptar el resultado electoral. ¿No es eso una amenaza, una violación del principio de la democracia de este país? El señor Trump no es un político de carrera. Él no dice las cosas de una manera políticamente correctas. Por ejemplo, Al Gore dijo, sí, yo voy a aceptar los resultados de las elecciones, y el día después de las elecciones del año 2000 no lo aceptó y fueron hasta la Corte Suprema de este país. El problema es que nuestras instituciones están en crisis en este momento, cuando tenemos un Departamento de Justicia, un CEI, tenemos cosas que no están favoreciendo este país, porque vemos que cosas que ha hecho la señora Clinton, que podía haber
sido encausada no pasan en este país. Cosas que cualquier otra persona puede ir a la cárcel, ella no. Doctor Mora. Primero hubo un proceso que duró más de un año. El FBI concluyó hablando del caso de ella, del caso de Hillary Clinton, y el FBI demostró que no había razones por las cuales enjuiciar a Hillary Clinton. Pero más allá de eso, no ser político no te da el derecho de decir disparates. Esto es cuestión de decencia, esto no es cuestión de experiencia o del lenguaje que se utiliza. Lo que está haciendo Donald Trump es, independientemente de que sea un empresario, un político, un profesor o un abogado, es un peligro a la democracia. Y lo que es peor es que se niega a decir lo que todos estamos diciendo, incluyendo los servicios de inteligencia de este país, que Rusia está detrás del hackeo de los correos electrónicos. Eso lo digo yo. Eso no lo dice Hillary Clinton. Eso lo dicen las 17 agencias del gobierno federal, incluyendo miembros de partidos republicanos que dicen que esto no se debe hablar. El mismo senador Marco Rubio se niega a hablar de este tema porque es a través de un hackeo, una invasión de la soberanía de este país. Y eso es grave. No es cierto lo que dicen 17 agencias de inteligencia de Estados Unidos de que Rusia, conjuntamente con Wikileaks, están favoreciendo abiertamente a la campaña de Trump al divulgar solo información dañina para la campaña de Hillary, pero hasta ahora no hemos visto una sola información de Wikileaks dañina para la campaña de Trump. Yo creo que lo que vimos en el último debate fue cuando le hicieron la pregunta al señor Trump que si a él le parecía bien que otro país interfiriera, y él dijo claramente que no. Pero una cosa que podemos decir sin duda es que Rusia no escribió los emails. Una encuesta de CNN después del debate, del último debate, dio como ganadora a Hillary Clinton por 52 a 39%. ¿Tu reacción? Me sorprendería que si no fuera así. Yo prefiero ver, por ejemplo, los resultados de las encuestas de los grupos de estudios de Frank Luntz, por ejemplo, donde habían personas que no tenían candidato, que estaban indecisas, y de ese grupo de 26 personas, 14 favorecieron al señor Trump. Yo creo que fue su mejor debate, su último debate, pero es la tercera vez que está cara a cara en un tipo de debate de este tipo, y yo creo que lo que vimos fue una persona honesta, y vimos a la señora Clinton que siguió muy bien su guión, estaba muy bien preparada, pero de la forma que él habla y se comunica con el pueblo, uno ve que él está hablando del corazón y de una forma bien honesta. Doctor Mora, ¿su reacción ante la encuesta? Bueno, este es el tercer debate, es el tercer debate que según la encuesta de CNN y de CBS, Hillary Clinton gana. Pero gana porque demuestra su experiencia, su seriedad. Vivimos un mundo complejo y con problemas serios y que requieren de una persona seria, con experiencia, con el temperamento que se requiere para lidiar con estos problemas. Y yo creo que el pueblo norteamericano, no solo en base a esta encuesta, pero otras encuestas, ha demostrado y está votando por la persona que está mejor preparada para ser presidente de Estados Unidos. Maricancio, el otro tema que dio mucho que hablar, sobre todo en las redes sociales, además del hecho de que Trump dijo en ese debate que todavía no está dispuesto a decir que va a aceptar el resultado final de las elecciones, fue cuando dijo bad hombres, hombres malos, pero dijo hombres en español. ¿No fue una cosa ofensiva, una forma de reírse de los latinos? Para nada. ¿Por qué? O sea, ¿por qué empezó? Es la única vez en la vida que lo escuché hablar una palabra en español. ¿No estaba diciéndolo despectivamente? Yo no lo escuché de una forma despectiva. Lo que él estaba hablando de proteger la frontera, de sacar fuera de este país personas que han cometido actos criminales, carteles. Y cuando estamos hablando de eso, en ese contexto, fue que él usó esa palabra. Doctor Mora. No es la primera vez que él dice algo despectivo y desprecia a personas de minorías y discapacitados y otros. Y al final del debate, él le dice a ella, usted es una persona repugnante, es una persona sucia, a la secretaria Clinton. Ese es el último ejemplo, no va a ser pero es el último ejemplo que tenemos de la manera que él piensa de personas, especialmente cuando se ve arrinconado por una persona que tiene experiencia y capacidad para ser presidente de Estados Unidos. Desafortunadamente, la experiencia que ella tiene, más de 30 años en la política, no tiene nada que demostrar. Tenemos en este momento un Medio Oriente que está mucho peor después de sus años de servicio en este país que antes. Cuando ella habla que quiere hacer cambios, que quiere mejorar la economía, ella ya tuvo su chance y no logró nada. En este momento, todo lo que estamos viendo con Irán, con Libia, con las guerras, ha sido un desastre.
la economía. Ella no tiene la experiencia para hacer eso. Ella ya tuvo su chance. Por eso necesitamos a alguien de afuera, a alguien que no sea político de carrera, que llegue a Washington para limpiar la forma de pensar ahí y hacer cambios fundamentales a este país. Marilyn Cancio, doctor Frank Mora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte rápido. Cuando hablamos, el expresidente de México, Vicente Fox. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros al expresidente de México, Vicente Fox, uno de los presidentes latinoamericanos que han hablado más fuerte sobre estas elecciones en Estados Unidos y lo que van a significar para México y para América Latina. Presidente Fox, gracias por estar con nosotros. Andrés, al revés, encantado. Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos en este programa con muchísimo gusto. ¿Qué le pareció el debate, el último debate presidencial? Sí. Bueno, fue el tercero, uno más de la serie. Me parece que acabó de aclarar muchísimas cosas al elector americano. Es clara la diferencia entre el señor Trump y sus posiciones de amenaza sobre desconocer la elección, amenaza de bombas atómicas, amenaza de construir muros. Es muy negativa toda su política. En el caso de Hillary, me parece que es una dama no solo elegante, pero firme, porque a la hora que tuvo que hablar con firmeza de asuntos muy profundos como el aborto, como el caso de Alepo, como el caso de los migrantes, lo hace con firmeza, sabe que tiene que haber orden, pero a la vez lo hace con compasión, un espíritu de entender a los demás, de un espíritu humanista que me parece extraordinario. Bueno, a ver, analicemos estos temas un poquito más con la lupa. Usted mencionaba recién a los migrantes. Hillary Clinton dijo en el debate que ella va a presentar una reforma migratoria para legalizar a los indocumentados en sus primeros 100 días. Sí. Pero es exactamente lo que dijo Obama en el 2008 y hasta el día de hoy no lo ha hecho. Y el señor Bush en mis tiempos. ¿Qué le hace pensar que Hillary lo va a hacer? Bueno, me parece que cada vez están más obligados en esta nación, en los Estados Unidos, a llevar a cabo una reforma profunda, porque el tema cada vez es más difícil, más explosivo, y se requiere legalizarlo, se requiere darle forma. Hay una reforma en el Congreso que sometieron los senadores Kennedy y McCain en mis tiempos de presidente, en el tiempo de la administración del presidente Bush. Es buenísimo, ahí está todo contemplado. Pero, presidente Fox, ¿no va a ser más difícil ahora que antes? Porque Trump, para bien o para mal para muchos de nosotros, sí, ha movilizado a la opinión pública en contra de los migrantes, ¿no? Sí. Los ha denominado, o sea, ha hablado en contra de lo que él llama una amnistía, sí, ha demonizado a los inmigrantes y tiene un 40%, si no más, de gente que lo apoya. Entonces, ¿no va a ser más difícil ahora? Todo se ha vuelto difícil en la democracia, en procesar los temas y llegar a resoluciones. Los congresos siempre están divididos. Por eso yo espero que Hillary tenga un triunfo contundente, no solo para que se borren las ideas nefastas, negativas, equivocadas que trajo Trump a la mesa electoral, sino para que tenga gobernabilidad. El problema de los gobiernos hoy en día no es ganar la elección, es tener gobernabilidad, tener suficiente masa crítica de ciudadanos, tener suficientes posiciones en el Congreso, en las gobernaturas. Ve Latinoamérica, ve el caso de México. Llevamos envueltos en este tema ya 3 administraciones, donde yo no pude sacar muchas resoluciones que eran urgentes, como la del petróleo, donde Calderón no pudo resolver muchas cosas por ser gobierno de minoría, y donde Peña le ha pasado lo mismo. Entonces, necesitamos encontrar en la democracia y en los procesos electorales mucho más gobernabilidad, y eso creo que el futuro llama a que solo puede hacerse por alianzas. El problema es cuando tienes solo 2 partidos, blanco o negro, te obligan a elegir entre ellos. Bueno, supongamos que las encuestas se mantienen y que Hillary Clinton gana. El otro tema
que preocupa en México y en muchos países de América Latina que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos es el tema del libre comercio. Trump volvió a decir en este último debate de que el Tratado de Libre Comercio con México fue un desastre, de que fue calamitoso y todo eso. Pero Hillary Clinton no salió a defender el Tratado de Libre Comercio y al contrario reiteró su reciente oposición al Tratado de Asociación Transpacífico entre Estados Unidos, México, Japón y varios países asiáticos. Sí. Es lo desafortunado, es lo desafortunado de un personaje que es un ignorante y trae como falso profeta y mete estos temas y logra un electorado por temor y por ignorancia, por lo que tú quieras. Entonces, sí le deja un reto enorme a Hillary. Ahora, yo creo que Hillary, casada con Bill Clinton, y ahora que están mucho más estrechamente unidos, pues Bill Clinton fue un campeón del comercio, un campeón del libre comercio, y fue quien impulsó fuertemente el tratado, aunque la aprobación vino en tiempos del presidente Bush 41, pero Clinton y su señora son campeones de eso. En la elección los obligaron a centrarse un poco, pero yo estoy seguro que lo que hay que hacer es documentar, es someter al Congreso, es obtener la aprobación del Congreso en esos temas tan vitales. Y yo creo que debe continuar la propuesta del TPP, llevarla al Congreso, lo debe hacer Hillary, porque el primer beneficiario de eso es el propio Estados Unidos. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos quiero preguntarle sobre la visita de Trump a México. Han pasado algunas semanitas, pero quiero preguntarle cómo vio usted todo ese intercambio entre Trump y Peña Nieto. Ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el expresidente de México, Vicente Fox, uno de los presidentes latinoamericanos que ha hablado más fuerte sobre estas elecciones en Estados Unidos, sobre esta campaña electoral. Expresidente Fox, ¿qué le pareció esta visita del candidato Trump a México y todo lo que pasó con su presidente, con Enrique Peña Nieto? Yo creo que fue un error histórico, una equivocación. No de mala fe, probablemente, alguien que le recomendó mal, creo que fue Luis Videgaray, pensando en convertirse en un estadista, en que él podía domar a la fiera, que él podía ganarle con la presencia de él allá en México. Fue exactamente al revés. Lo chamaqueó a Peña y se regresó acá con un triunfo en la mano. Trump, que se fue directo a Arizona y volvió a despotricar contra México. Entonces, fue una derrota total. Pero ¿qué pensaba el gobierno de México cuando lo invitó? ¿Cuál era la idea? ¿Cómo podían ganarle? A ver, interpretaciones. Una primera, pues está en su punto más bajo de popularidad, Peña Nieto. Yo creo que pensó que con esto podía darle un levantón. Número dos, pues todos queremos llegar a ser estadistas y trascender. Yo creo que él pensó que podía afectar la historia y afectar el resultado de la relación México-Estados Unidos si hacía una amistad por adelantado con él. Cosa equivocada. Con ese tipo de gente tienes que andar con muchísimo cuidado. Son interpretaciones que hago, al final una equivocación grave que muy bien aprovechó Trump y que le dio por un momento esa visión o esa imagen de estadista que él tan afanosamente estaba buscando. Hoy la volvió a perder en este último debate. Bueno, volvimos a ver al mismo señor Trump, esas expresiones de nasty que dijo a Hillary, ese desconocer la elección, eso no es de un estadista, ese es un pelafustán que lo que quiere es reflectores, lo que quiere es salvar su pellejo ahora que ya ve la derrota muy cerca, lo que quiere es encontrar culpables porque su soberbia, su egocentrismo no le permite asimilar una derrota, no le permite reconocer
esa derrota. Entonces, cuidado Estados Unidos, que este hombre puede causar muchos problemas a esta nación, como lo hacen nuestros dictadores en América Latina, como lo hace Maduro en Venezuela. No suelta el poder, no suelta el hueso. Como decía Cloutier, tienes que darles de garrotazos al marrano para que suelten la mazorca, y no la sueltan. Entonces, eso es lo que trae Trump en los genes. So, watch out, América, mucho cuidado. Y a mis paisanos, por favor, votemos por Hillary, derrotemos contundentemente, voy a llamarle las ideas Trump. No solo a él hay que derrotar, sino las ideas que él trajo, como tú bien dices, están y van a afectar el próximo gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo se imagina, doctor Fox, un gobierno de Hillary Clinton en cuanto a México y en cuanto a América Latina? ¿Qué diferencia habría entre un gobierno de Hillary Clinton y el actual gobierno de Obama? Bueno, desgraciadamente hay poco valoración de lo que es América Latina. Primero, como un continente entero, con 500 millones de habitantes, con una fuerza económica que está despertando y se está convirtiendo en mercados de consumo muy grandes, debían de ver y evaluar eso. Segundo, el imperio es imperio. A este país difícilmente nadie le va a cambiar su visión de imperio, proteger sus intereses, y por eso andan guerreando en todo el mundo, metiéndose en donde nadie les llama, metiéndose a ir a poner orden, cuando debíamos de fortalecer Naciones Unidas. Debía de ser Estados Unidos sí un líder compasivo en lo económico, en el desarrollo, pero no el policía del mundo, porque lo único que se llevan es rechazo de prácticamente de todos los rincones Pero del esa mundo. visión aislacionista es un poco la que está propugnando Trump. Peor aún, exactamente. Bueno, es contradictorio, porque él dice, construyo un muro y le quito el temor a los americanos, porque en esta nación viven Pero llenos él dice, de temor. Estados Unidos no tiene que ser policía del mundo, dejemos de pagar Así por es. la OTAN, dejemos de pagar por... Así es, vamos a Corea del aislarnos, Sur. por eso digo que es contradictorio. Y por el otro lado dice, yo voy a ISIS, lo piso como una mosca y lo desaparezco, y voy y aviento una bomba atómica allí. Entonces, contradictorio, otra vez engañoso el tipo, ignorante y falso profeta, porque ni siquiera sabe usar el garrote cuando hay que usarlo correctamente, o usar el diálogo democrático, el interés de asociar a todos los aliados. Es muy contradictorio él. Hillary marca mucho mejor esta distancia entre sí ser firme, como fue Margaret Thatcher, y me recuerda mucho a ella, pero a la vez ser una madre amorosa, cuidando a los niños, cuidando a la gente que está en pobreza, hablando de Haití y cómo resolver ese problema. Y por cierto, la Fundación Clinton, yo soy testigo, yo convivo mucho con la Fundación Clinton y es maravillosa, no hay otra igual en el mundo que haga tantas cosas por este mundo. Presidente Vicente Fox, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte que me están pidiendo y ya volvemos con mis conclusiones. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en nuestra página de internet, andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir todas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, andresoppenheimer.com. Bueno, mi opinión sobre el hecho de que por primera vez en la historia la OEA va a enviar una misión de observadores electorales a una elección en Estados Unidos. O sea, la OEA, la Organización de Estados Americanos, hará lo mismo que ha hecho en Haití, en Guatemala, en Colombia y tantos otros países latinoamericanos que piden observadores extranjeros para crear confianza en sus procesos electorales y evitar situaciones de violencia postelectoral. Creo que el hecho de que vayamos a ver observadores de la OEA en las elecciones del 8 de noviembre es un síntoma preocupante de la creciente polarización política y social en Estados Unidos. Y esa polarización ha aumentado enormemente desde que Donald Trump empezó a denunciar, sin evidencias, un supuesto fraude electoral en ciernes. La campaña de Trump ha citado un estudio del Centro Pew, un centro muy legítimo y muy reconocido, por cierto, según el cual hay
1.8 millones de muertos en los registros electorales de Estados Unidos. Pero no hay constancia de que hayan votado o que hayan votado por el Partido Demócrata. Y un estudio reciente de la Universidad de Loyola encontró solo 31 casos de sustitución de identidad entre 1.000 millones de votantes, 1.000 millones, en todas las elecciones de Estados Unidos entre el 2000 y el 2014. O sea, las situaciones de fraude son rarísimas. Además, según los principales estudios sobre el proceso electoral de Estados Unidos, sería muy difícil que hubiera un fraude, porque, como nos decía la jefa de la misión electoral de la OEA, la expresidenta de Costa Rica, cada estado tiene su propio organismo electoral. Y paradójicamente, los gobernadores y los encargados del conteo de los votos en la mayoría de los estados clave son republicanos, o sea, son del propio partido de Donald Trump. Entonces, la gran pregunta: ¿qué ha llevado a Trump a hacer estas denuncias de fraude? ¿Será que ha caído en las encuestas y busca un justificativo para una posible derrota? ¿O es algo mucho más sencillo, más práctico, como tratar de desviar la atención pública de los videos que hacía comentarios obscenos sobre las mujeres, como dicen los partidarios de Hillary Clinton? Lo vamos a saber muy pronto. Lo único claro es que si Trump pierde estas elecciones y no reconoce el resultado, como amenazó hacerlo en el último debate presidencial, sería la primera vez, por lo menos desde que tengo memoria, de que ocurre algo así en Estados Unidos. Cuesta mucho creerlo, pero después de todo lo que hemos visto en esta campaña electoral, no se puede descartar nada. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.